audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Presenta Periodismo a Diario. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario, con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes por AM 1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo. La posibilidad de, vamos a ver ahora si se pudo mejorar el audio, me dirá el operador, ahí estamos, sí. Les decía que estaba mirando la imagen que la radio nos proporciona desde la UADE, ahí en la calle Independencia y la avenida 9 de Julio, que el tránsito es bastante fluido, no del todo de las 7 de la mañana, y que el cielo está gris, que hay algunas nubes. Y bueno, eso me va a... Ahí lo estamos observando nuevamente, ¿eh? Una mañana típica de Buenos Aires con el cielo algo nublado. Y vamos a ver qué dice, más allá de la observación, el Servicio Meteorológico Nacional, que lo tenemos acá. Dice cubierto, por supuesto, 21 grados 4 la temperatura, todavía de las 5 de la mañana, no ha sido actualizada. Se comieron las 6 y ha pasado las 7, pero me imagino que estará un poquito más arriba. 26 de máxima para el día de hoy. Para mañana, otro tanto. 19 de mínima, 26 de máxima. Sábado, 27 de máxima. Y domingo, 30. Lunes, 32. Quiere decir que tendremos una escalerita de temperatura. En este momento, o por lo menos cuando se hizo el último parte meteorológico, el viento soplaba del este a 10 kilómetros por hora. Ahora la observación a mí en la calle me da que no hay viento, pero bueno, quizás ha rotado, etcétera, etcétera. Reitero, arriba de 20 grados, 21,4 a las 5 de la mañana. Bueno, tengo acá toda la grilla, toda la lista de temas, que son muchos, y ¿a qué prestarle atención primero? ¿No? A lo internacional, me parece muy fuerte, sobre todo en los mercados y sobre todo por el precio del petróleo, la volatilidad que hay en los mercados. Vamos a tratar luego de hablar con un experto que nos diga cuánto se cree que puede durar todo esto, porque miren que hay que tener los nervios bien templados, ¿no? Para bancar que el petróleo, por ejemplo,
esté un día en $90 el barril, al día siguiente en 120, después baje a 90, y así replicándose en cada uno de los precios de los mercados, las commodities en general, los bonos, las acciones. Bueno, la idea es preguntar qué hacer también, cómo cuidar un poco el patrimonio, algo bien difícil de saber en estos tiempos realmente complicados. Así que lo intentaremos al menos. Pero las novedades pasan ayer puntualmente por la cuestión de la guerra, el hundimiento de barcos en el estrecho de Hormuz, eso yo se los adelanté ayer por la mañana, y también logré meter en el resumen que hacemos para la web de la radio, que aparece una hora después o algo así de que terminamos el programa, cerca de las 9, y logré poner que se estaba estudiando la posibilidad de liberar reservas petroleras internacionales, y que esto iba a ser algo que iba a estar en cabeza de todos los países productores, porque realmente lo que se está buscando es que el mundo sufra lo menos posible. Ya les vengo contando la historia de China, de Rusia, donde el petróleo es más que importante. Pero claro, si Irán sigue bombardeando los buques, verdaderamente la situación se va a poner cada vez más caótica a nivel de abastecimiento internacional. Ayer se supo, y esto ya también lo habíamos dicho la mañana, que 3 cargueros habían sido atacados en la desembocadura del estrecho de Hormuz. Irán reivindicó el ataque a uno de los 3 barcos y no hizo ningún comentario sobre los otros 2. Y lo que yo les decía, que de alguna manera le había agregado yo ayer a la mañana, que iba a haber liberación de barriles de petróleo, se conoció el número durante la jornada, 400 millones de barriles de petróleo para moderar el impacto de este bloqueo. Una nota que yo estaba viendo, en realidad la vi en un diario internacional, pero acá se hace eco nuestro colega Santiago Spaltro del diario Clarín. Las reservas mundiales de crudo alcanzan para un total de 90 días. Suman 1.800 millones de barriles, de modo que el mundo puede cubrir 3 meses de cierre de circulación del petróleo en Oriente Medio. Bueno, son números tan grandes que a veces es difícil calcular. Cuando es chiquito, cuánto te alcanza, pero cuando es mucho, esto en materia de reservas, la verdad que es la gran esperanza de este momento, que la situación después se encarrile antes de que se termine. Pero los iraníes están dispuestos a hacer valer, en todo caso, esta preeminencia. Irán advirtió que el crudo va a subir a $200. Bueno, están metiendo miedo, por supuesto, todo vale en la guerra. El estrecho de Hormuz es efectivamente un estrecho que divide el Golfo Pérsico del Golfo de Omán. Las costas del noreste, son iraníes. Y desde allí, frente a Dubái, que está del otro lado, bueno, se provoca justamente este cuello de botella que hace que los barcos, los petroleros, no puedan salir. Dentro del Golfo Pérsico, además de Irán, del otro lado, del lado de la península arábiga, están Dubái, como les dije recién, Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, todos productores de petróleo. Con lo cual, evidentemente, ese cuello allí es lo que está en este momento complicando la situación de provisión de combustible. Así que por el lado de la guerra me parece que es lo más
relevante, tomando en consideración que los mercados están sufriendo esta gran volatilidad que cada vez se traslada al resto de los activos. Ayer, en materia estrictamente de la guerra, Israel bombardeó los suburbios de Beirut. Ustedes saben que están allí luchando contra Hamas, que es, en todo caso, una sucursal no oficial de parte de Irán. Son radicales iraníes que están desperdigados por varios países formando este tipo de milicias. Bueno, contra Hamas está peleando Israel y ayer volvió a bombardear los suburbios de Beirut. Y también en materia de guerra, ayer se supo que el FBI alertó a las autoridades policiales de California sobre un posible ataque con drones vinculados a Irán. Lo que se decía ayer es que estos drones estarían embarcados en este momento en embarcaciones que están frente a la costa estadounidense y que todavía no hay objetivos, pero que hay que seguir muy de cerca esto, justamente allí en la costa oeste de los Estados Unidos. Bueno, esto en lo que hace a la guerra. Después, por supuesto, en los diarios locales, notas de los enviados especiales, mucho color. Dice Mariana Artusa en Clarín, Adajá, el hospital bajo tierra y portátil de Jerusalén, a salvo de la violencia de los misiles iraníes. Es un refugio que se activa o queda anestesiado según las heridas que provoquen las batallas que Israel libra desde hace años en Medio Oriente. Una nota de color de la guerra, una nota triste, por supuesto, porque involucra heridos y fallecidos. Y por el lado de la Nación, por supuesto, Elisabetta Piqué, también desde Israel, hace sus crónicas más centradas en la vida diaria, en las cosas que ocurren todos los días en Israel. Ambos diarios también tienen material de otros medios internacionales, que a su vez tienen sus corresponsales, etc. Elisabetta hoy habla con un analista, Ido Denbin, que dice, en Israel está empezando a aparecer una ligera fatiga o cansancio de la guerra. Y comenta en la bajada que el analista advierte sobre un desgaste incipiente en la sociedad, cuestiona la narrativa dominante en la prensa y alerta sobre la ausencia de un plan para el día después. En Europa, ayer se agravó bastante la fractura que hay, sobre todo después que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue fuertemente cuestionada por sugerir que Europa tiene que resignar algo de protagonismo en el nuevo escenario global. Por supuesto, Francia, sobre todo, ni Alemania, me imagino, quieren hacerlo. Así que esto le da a todo el tema europeo y a la guerra gran protagonismo, porque a partir de ese momento estamos enfocándonos en un mundo nuevo que va a venir. ¿Cuánto durará esta transición? Esa es la gran duda. ¿Costará vidas? Sí. ¿Costará dinero? También. ¿Costará progreso al mundo? Y sí, otro tanto. Las guerras, obviamente, tienen ese propósito siempre, ¿no? El de la destrucción. Y más en tiempos de cambio como los actuales. Así que los próximos años van a ser bastante difíciles para el mundo, pero hay que pasar ahora este cuello de botella.
Bueno, esto a nivel internacional. Después más tarde, en todo caso, cuando hablemos del tema mercado, probablemente les dé algunos precios como para chequear números, pero la cosa política está más o menos por este lado. Bueno, y a nivel local, yo diría que los temas pasan por el fin de la Argentina Week, que se va a dar hoy. Ayer Manuel Adorni en Nueva York se quedó a cargo, en todo caso, de ser maestro de ceremonias. Hizo un cierre. Tenemos algún tramito del discurso que ahora vamos a escuchar, pero antes de eso, el presidente había viajado a Chile a la asunción de José Antonio Cast. También les voy a dar detalles. Pero antes de eso les decía, Adorni fue protagonista ayer y viene siendo protagonista y genera polémica porque la presencia de su esposa en la comitiva a los Estados Unidos trajo mucho ruido. Y trajo mucho ruido porque, como muchas cosas hacen los funcionarios, se trata de barrer debajo de la alfombra para que la cosa se note menos. Y Manuel Adorni, que se la da de comunicador, no tuvo mejor idea en su momento de explicar que él se había hecho acompañar por su esposa a los Estados Unidos, que él tenía que viajar, ella tenía que viajar también, que aprovecharon el viaje, que ella igual pagó su pasaje y que no era para criticar, porque en realidad él se estaba deslomando. Y a mí me parece que esto de justificar todo lo que pasó con que se estaba deslomando le da a cualquier persona una excusa, pero nunca a un funcionario público. Y esto ha generado un ruido bárbaro. Hoy van a encontrar notas. Por ejemplo, en Clarín, Martín Rodríguez Yebra, con la nuestra, Adorni, su esposa y la doble vara. Yo también he dejado algo por escrito que van a leer luego en la página web de la radio, porque lo que digo yo en ese comentario es que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino también parecerlo. Y esta frase antigua, que proviene de un episodio de la Roma republicana, cuando Julio César se divorció de su esposa Pompeya tras un escándalo religioso, no es una construcción meramente teórica, sino que es una máxima que nació de un hecho que marca la relación entre la vida privada y la percepción pública de aquel político romano, pero que tenemos que poner arriba de la mesa cuando otro político de estos tiempos decide que su esfuerzo merece excepciones. Porque cuando Adorni dice que él se está deslomando, la verdad es un reproche que uno no puede tomar en cuenta, porque quien está en la función pública tiene ese tipo de exigencias y eso no es un mérito, mucho menos un mérito que habilite privilegios, es la condición mínima del cargo, que por otra parte nadie le obligó a aceptar. El sacrificio, es decir, deslomarse, Adorni, es parte inseparable de la vida de un funcionario y no se trata de un esfuerzo extraordinario que habilite concesiones como la de llevar a su esposa a los Estados Unidos. Es algo básico deslomarse para un funcionario que asume responsabilidades de gobierno. Y ya veníamos de un tiempo, como el tiempo kirchnerista, donde se confundía lo público con lo privado. Y la verdad que está haciendo lo mismo Adorni. Yo me acuerdo de viajes oficiales del kirchnerismo que incluyeron acompañantes, sin rol institucional, valijas, el uso de aviones de la Fuerza Aérea para llevar los diarios a Santa Cruz. Digo, la asignación de viáticos en misiones diplomáticas que derivaron en cuestionamiento. Bueno, todo eso parecía que había quedado de lado. No.
Porque en la vida pública no basta con ser honesto, hay que parecerlo, y tal como dice esa sentencia. Y ese compromiso no se limita solamente al funcionario, sino tiene que alcanzar a su entorno más cercano. En la Argentina, principalmente, donde hay tantos antecedentes deshonrosos, como yo les estaba marcando, eh, y la confianza de los ciudadanos está por el piso, porque es así, la obligación de deslomarse resulta ser inseparable de la obligación de cuidar las formas, Adorni. Al lado de todas aquellas barbaridades, la del jefe de gabinete hoy hubiese sido una situación casi anecdótica si él mismo no se hubiera empeñado en decir que se desloma. Tampoco el esfuerzo tiene que ser un privilegio que se exhibe como ha querido hacer Adorni, sino la obligación mínima que asume un funcionario, porque la ejemplaridad no admite ningún atajo. Y quien como el jefe de gabinete se coloca por encima de los demás, termina inevitablemente por quedar por debajo de la credibilidad que dice defender, y además pone entre paréntesis hasta la moralidad que predica su propio jefe, Javier Milei. ¿Por qué motivo digo esto? Porque el tema de Adorni y su esposa no es una cuestión moral, es una cuestión ilegal. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué lo relaciono con el presidente? Porque Javier Milei es quien firmó el decreto 712 del año 2024 que regula el uso de aeronaves de propiedad estatal y prohíbe expresamente su utilización para fines privados o no oficiales. Y digo más, y creo que esto lo aporta Martín Rodríguez Yebra hoy en su nota en La Nación, o lo leí en otro lado, pero creo que está ahí. Esto de este decreto lo anunció el mismo Adorni cuando era vocero. Así que mejor que él no lo sabía nadie. Bueno, lo de Adorni le empastó la Argentina Week. Yo tengo algunos audios del ayer de ese cierre y vamos a escuchar uno, el primero, que justamente de un modo no velado, porque todo el mundo sabía de qué se trataba, él explica que todo esto fue una operación. Dicho de otra manera, y a él no le va a gustar, a la mejor manera kirchnerista lo explicó. Vamos a escucharlo, ahí lo tenemos. Este evento no es un punto de llegada, es tan solo el comienzo. No importa cuánto hayan querido estos días empañar este evento, esta Argentina Week 2026, de intensísimo trabajo, todos los que están aquí lo saben y se los agradezco mucho. Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas por inteligencia artificial, pero no nos van a correr de algo. Estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos. Bien, de esta manera Adorni justificaba, como siempre, que hay una mano negra. Bueno, es verdad, la dejó picando el jefe de gabinete. Ya sobre Argentina Week, que reitero, él se encargó de cerrar, estaba su esposa sentada en primera línea, una especie de aval, digamos. 3 sillas más allá, José Luis Manzano, por ejemplo, y un montón de empresarios argentinos, estadounidenses, funcionarios del gobierno, etcétera, etcétera. También dijo lo siguiente el jefe de gabinete. De aquí en adelante la Argentina va a ser protagonista, y va a ser protagonista de una expansión económica, productiva y demográfica sin precedente hacia el centro, el norte, el sur y el oeste, en territorios hoy despoblados por culpa de décadas de malas políticas. Bueno, es un poco el optimismo que refleja esto. Se ha ido a pasar la gorra, no se hizo mal, salvo lo del presidente. Me contaba un colega que está en Nueva York que ayer lo de Luis Caputo estuvo realmente muy bien, que entendió perfectamente qué es lo que quieren del otro lado y que entonces llevó números crudos.
lógica pura de lo que todo el mundo sabe, porque estos muchachos que siguen a la Argentina con una lupa, tienen mucho más en claro, aún que los locales, las cosas que están sucediendo. Entonces, no les podés ir a mentir, no podés ir a contarles historias. No les podés decir que Paolo Roca y Javier Madanes Quintanilla han esquilmado a la Argentina. Primero porque ellos lo saben y segundo porque están en el mismo barco. Y entonces, ¿qué pudo haber pensado un inversor? Y si el presidente trata así a quienes ponen plata porque no hacen lo que él quiere, ¿qué me puede ocurrir a mí el día de mañana? ¿Se va a retraer un inversor por esas cosas? Yo digo que no. Pero es por 100% limpio. El horizonte queda limpio, no me parece tampoco. Tengo un cortecito más de Manuel Adorni. Vamos a escucharlo. Nuestra gestión cree firmemente que este camino recorrido con trabajo duro, con esfuerzo y con seriedad va a hacer de la Argentina el paraíso que estuvo destinado a ser desde un principio. Vamos a trabajar día y noche para que nuestra mirada se convierta en una realidad. Confiamos en que ustedes y todo el sector privado también van a convertirse en protagonistas de este cambio. Bien, Adorni entonces marcaba justamente este punto clave de toda esta historia, que para esto se hizo el Argentina Week, que es el sector privado. Son el motor en el cual el gobierno cree que hay que empujar, de ahora en más, no ya el Estado, pero por eso digo, si vos tenés necesidad del sector privado, estaba bueno marcar territorio de parte del presidente, pero la verdad que se excedió por el auditorio en el que estaba. Lo hizo el otro día en el Congreso con ese show que, bueno, uno puede criticar desde el interno, pero haberlo hecho en el exterior trajo ruido. Bueno, dice La Nación, escala la polémica por la presencia de la esposa de Adorni en la comitiva a Estados Unidos. El antecedente de un vuelo a Punta del Este. Adorni había viajado en un charter privado y una nota de Carlos Pañi, también en La Nación, da muchos detalles al respecto. Bueno, en el feriado de Carnaval fue a Punta del Este junto a su esposa, sus hijos, un amigo, con un dinero. Eso cuesta. Y la nota de Pañi hace una referencia de $5.000. Dice 5.000 para ir a Estados Unidos, 5.000 para ir a Punta del Este, 5.000 para vender, para volver, 15.000, le cuenta las costillas. Y en ese aspecto se emparenta con la tapa de página 12, que lo pone a Adorni y a su esposa con el pulgar en alto, y dice Manuel Adorni, que acusaba de corruptos a los médicos del Garrahan, subió a su esposa al viaje presidencial, avión y hotel de lujo incluidos. Como ella pagó un pasaje de $5.438 sumados a los más de 10.000 de un vuelo en avión privado a Punta del Este, también deberá explicar su situación patrimonial. Y lo tituló Casta 5 estrellas. Bueno, el muchacho que se fue a Deslomar se la dejó picando a los opositores. Me parece que muy, pero muy flojito el jefe de gabinete. Bueno, vamos a escuchar un poquitito de música. Mientras tanto, tratamos de hacer un enlace con un experto, con un banquero que nos puede ayudar, en todo caso, a pensar la situación internacional. Así que si ustedes me esperan, vamos con este cortecito musical y enseguidita trataremos de hablar de los mercados, del mundo, cómo se presenta, de la situación local, inclusive de los precios, de las volatilidades. Enseguidita volvemos. Periodismo a diario.
por Ecomedios, la mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo. Y en esta continuidad de Periodismo a Diario estamos en línea con Diego Croqui, que es economista jefe de Banco Comafi, y le queremos preguntar cosas de lo que está sucediendo en los mercados a nivel internacional y, por supuesto, también de la Argentina. Diego, buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás? Un gusto estar. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás? Un gusto estar aquí contigo. Bueno, qué estómago que hay que tener, ¿no? Esto es solo para profesionales. Subas violentas, caídas violentas. Digo, si bien los mercados tienen esa dosis de incertidumbre, pero tanta volatilidad me imagino que abre unas úlceras tremendas. Sí, la realidad es que estamos atravesando con esto de los ataques a Irán y valuaciones de los activos internacionales bastante altas. El mundo está como bastante precavido y eso le imprimió como una volatilidad particular a todo lo que es la renta fija y la renta variable internacional. Y la realidad es que al día de hoy hay un montón de incertidumbre sobre la duración del conflicto. Si bien Trump los días anteriores dijo que iba a ser un conflicto breve y que se iba a resolver rápido, la realidad es que todavía hay ataques y medio que el mercado está bailando al compás de lo que pasa con la guerra en Irán. Claro, vos dirías que la volatilidad del petróleo es lo más notorio, ¿no? Claramente, pero no solo petróleo, porque también, digo, antes de que estallara todo esto de la guerra con Irán, mirabas los commodities metálicos, plata, oro, cobre, también volados, con una volatilidad altísima, por lo cual no es exclusiva de solo petróleo. Y aparte, la zona de Irán produce petróleo y gas, y un efecto que todavía no se está hablando mucho, pero que probablemente venga, el gas y el petróleo que se produce ahí se usan como insumos para producir fertilizantes agrícolas. Entonces la suba de los costos agrícolas también probablemente impacte sobre los commodities agrícolas. Entonces es como que está diseminada la volatilidad a través de todos los mercados. Si bien el petróleo fue la más reciente, pero venís de unas subas en plata que también fueron muy grandes, lo mismo con oro y probablemente hacia adelante veamos algo parecido en los agrícolas.
Y bueno, obviamente esto impacta también en el mercado accionario y en toda Europa también hay picos, serruchos, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrarnos en Wall Street, porque ahí cotizan también papeles argentinos. Digo, ¿estamos muy enganchados con eso? ¿Seguimos la línea o la Argentina por ahí se corta sola en función de algunas diferencias? Mira, la realidad es que la volatilidad que vimos en emergentes y en Wall Street, la realidad es que también nos pegó a nosotros. Sí, lo que se Ujú. vio después de varios días de caídas esta semana, probablemente de la mano de que estuvimos con la Semana Argentina en Nueva York, vimos bastante repunte en los salarios locales en la plaza norteamericana, pero parece que eso es algo sí, que es más particular de Argentina que algo diseminado, porque de hecho si miras los de Brasil reaccionó mucho menos esta semana de lo que reaccionó Argentina. Claro. Yo justamente sobre esas reuniones de Nueva York te quería preguntar, pero más orientado por el lado de los bonos. ¿Cómo funcionaron los bonos después de que se escucharon algunas críticas al discurso del presidente, sobre todo en el modo de tratar a los empresarios? Mira, en lo que se vio en bonos fue un repunte en las paridades, por lo cual hubo una pequeña compresión de tasas. Veníamos de un periodo donde veníamos acoplados emergentes en lo que venía pasando en tasas, y Argentina había tenido, si querés, una suba un poquito más marcada cuando mirabas el relativo entre uno y otro. Eh, a ver, me parece que el discurso del presidente en particular fue muy en tono del presidente, y a mí me ha tocado hablar con hedge funds americanos y cada tanto viajamos a Estados Unidos, y la realidad es que la película que miran ellos no es tanto la política, sino que miran un poco más la posición de reservas del Banco Central y cómo es la posición de dólares Claro. y qué capacidad tiene el gobierno hacia adelante de poder hacer frente a los pagos. La discusión política no les afecta tanto a ellos. No, seguramente el presidente hizo un discurso parecido a lo que hizo acá y por ahí no gustó, pero cuando a partir de que hoy, o ayer, mejor dicho, Caputo tomó la batuta, debe haber puesto arriba de la mesa todo lo macro y es esto lo que finalmente le interesa a los bancos de inversión, ¿no? Y en el fondo, sí. Más que lo macro incluso, te diría, es exclusivamente la parte de reserva, que es donde el Banco Claro. Central viene trabajando fuerte desde el fin del año pasado, y primero en anunciar el programa de compra de reservas y después en enero en aparecer continuamente en el mercado como demanda de dólares. Claro. Bueno, Diego, y viendo esto en el exterior, aquí en la Argentina, ¿qué podemos hacer para cubrirnos, por lo menos para estar un poco más tranquilos hasta que pase el mal momento? ¿Hay algunos instrumentos para todo público que podamos, en todo caso, mencionar como que podrían ser cobertura? Sí, a ver, ahí en lo que es para el inversor local va a depender mucho de si la gente ese se anima a estar posicionado en pesos o si prefiere estar posicionado en dólares. En el caso de Claro, estar posicionado en dólares, ¿qué nivel de riesgo desea asumir? Si está dispuesto a ir por un riesgo soberano como una L30, las tasas lucen atractivas y va a depender mucho de la capacidad de acumulación de dólares del gobierno. Si no le gusta tanto el riesgo soberano, tal vez un BOPREAL Serie C, que son los que vencen durante la gestión de Milei, que ofrecen un poco menos de tasa porque ya es riesgo Banco Central y del Tesoro, sigue siendo atractivo. Y ahí me parece que para la gente que le gusta más el carry, que está más dispuesto a asumir riesgo cambiario, aunque sea transitorio, nosotros creemos que todavía hay una ventana de carry interesante, acá por lo menos hasta mayo, porque vemos una inflación que probablemente en los próximos meses venga más alta de lo que está anticipando el mercado, y creemos que ahí hay un atractivo potencial. Y por el otro lado, cuando uno piensa la segunda parte de ese trade, que es lo que pasa con el tipo de cambio, bueno, tenemos las liquidaciones fuertes de ON que están haciendo las empresas, tuvimos una liquidación de trigo bastante buena, creemos que se generaron los puentes suficientes para llegar a la campaña gruesa agrícola. Entonces creemos que de acá a mayo no va a haber mayores disrupciones en materia cambiaria, creemos que incluso pueden hacer una presión a la baja sobre el tipo de cambio. Entonces esa combinación de inflación más alta, tipo de cambio apreciándose,
hace que los bonos ser de acá a mayo nos resulte lo más atractivo dentro de lo local, pero siempre con un ojo en el cambio, porque ese tipo de posiciones especulativas, cuando los inversores quieren salir todos juntos y es donde se genera la corrida cambiaria y donde se evapora esa ganancia. Bueno, deberemos esperar que pase la ola del exterior y que acá en la Argentina las cosas se equilibren, a ver si llegamos a mitad de año, como dijo el presidente, con 0, de inflación. Eso lo veo más difícil que podamos llegar con una inflación tan baja. Sí, me parece que Argentina está en un proceso de desinflación que es natural. Me cuesta ver una inflación de un 0%, como dice el presidente. De hecho, cuando mirás la experiencia internacional, lo que ves es que bajar de 200 a 30 es la parte, si querés, más fácil del proceso. Bajar de 30 a 5, digamos, anual, que es lo que tiene un país emergente estándar, es un proceso que lleva más años. Y más con la combinación que tenemos de elección de régimen cambiario y monetario, ahí lo que vemos nosotros es que es un proceso que hay que tomárselo con calma, es un proceso que probablemente lleve unos cuantos años para converger esos números de inflación. Pero a mí me luce sano eso, que es un proceso lento. Eso nos ocurrió en el pasado, que cuando esos procesos se quieren apurar, después termina la inflación viniéndonos a correr en el futuro. Entonces, sería bueno que se lo tomen como un proceso gradual de convergencia, algo más normal. Sabés que los argentinos, después de tantos años de mordernos la cola, queremos que esto pase rápido, pero es verdad, es un proceso y bueno, habrá que tener paciencia. Diego, te agradezco muchísimo la gentileza de haber charlado con nosotros. Gracias, hubo un gusto. Que tengan un buen día. Hasta muy, muy pronto. Diego Grocchi, que es economista jefe de Banco Comafi. Hablamos de lo internacional, de los mercados, del petróleo, de la volatilidad de la Argentina, de los bonos, del riesgo país, de lo que se puede hacer acá, de cómo viene la cosa. Digo, hemos tratado de armar un panorama del mercado en este mismo momento en que todo está verdaderamente entre paréntesis. Vamos a hacer un poquitito de pausa musical y enseguidita vamos a retomar Periodismo a Diario en esta edición de hoy, jueves 12 de marzo. Ya volvemos. Stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again, like you, Mama, you. If I ever get out of here, thought of giving it all away to a registered charity. All I need is a pint today. If I ever get out of here, if we ever get out of here. Ahí estamos.
retomando el programa? Sí, señor, sí, señor. Mientras hacíamos la nota, yo miraba por la ventana y aquí en la zona de Villa Devoto, que es donde yo estoy, estaba lloviendo. En este momento paró, bueno, paró más o menos, pero hay una llovizna y el cielo se ha puesto con algunos nubarrones. Igualmente, no se esperaba lluvia para la mañana. No sé si el servicio meteorológico ya ha tenido tiempo de actualizar el pronóstico. Sí, a las 7 de la mañana le han puesto chaparrones. 21 grados 1, 26 de máxima. Chaparrones matutinos. Después mejorará. Pero todo muy aislado, ¿eh? Todo muy aislado. Bueno, les decía que tenemos que retomar, después de haber hablado de lo internacional, hablar de los mercados y hablado de Manuel Adorni, que es un episodio que ha empañado el Argentina Week. Se metió solito el jefe de gabinete, lamentablemente para él. Y nos quiere hacer creer, al mejor estilo kirchnerista, que esto es una operación. El que habló de la esposa y el que habló de que se deslomaba fue él, digo, se metió solo. Y ahora parece que es todo una parte de una operación de fake news. Bueno, escala la polémica por la presencia de la esposa de Adorni, dice La Nación de hoy. Adorni replicó a la polémica por el viaje de su esposa y habla de campaña sucia. Eso dice Clarín. Y en tapas de otros diarios también está el tema, que tendría que haber pasado como si nada, pero bueno, pero así somos, ¿no? Los argentinos. Habló Victoria Villarruel y le pegó a Adorni. El ajuste lo paga la política, ja, ja, ja. Ella se hizo eco de la polémica por el viaje de la esposa del jefe de gabinete en la comitiva oficial, pasó sus facturas, por supuesto. Y hablando de senadores, porque ella es la presidenta del Senado, debido a que el personal del Congreso tuvo un aumento de sus salarios, una suba escalonada de 12,5%, esto se le va a trasladar al sueldo de los legisladores. Senadores, 11 millones de pesos al mes. Pero es verdad también que quienes quieran podrán rechazar el aumento o donarlo. Así que desde ese lado también, por supuesto, un poquitito de ruido. Ayer la CGT había hecho un recurso de amparo para oponerse al traspaso del fuero laboral y se lo rechazaron. Reclamaba la nulidad de la constitucionalidad del convenio y ayer fue rechazado, un amparo. Así que ojo al respecto. Bueno, y quiero ahora hablar también de un tema judicial, pero un tema judicial más fuerte, yo diría penal, porque están además en el medio el presidente de la AFA, Chiquitapia, quien hoy tiene que ir a declarar al juzgado que lleva el caso de la retención de aportes jubilatorios, y donde ayer se presentó Pablo Tobillino, el tesorero, con algunas particularidades esta presentación. Lo que hizo Tobillino ayer es muy factible que lo replique Tapia hoy. El tesorero le entregó un escrito al juez, se negó a declarar, en ese escrito negó haber cometido delitos, y se espera la declaración de Tapia de hoy porque luego el juez deberá decidir si los procesa o no. Además, Tobillino se hizo notar porque llegó a los tribunales a las 11:05 más o menos y se retiró 12:25, una hora y 20 después, junto con su abogado Marcelo Rocchetti. No quiso contestar preguntas,
Su partida fue tumultuosa, gritos, empujones, etcétera. Pero hay algo que traen los diarios, fundamentalmente lo vi en Clarín, pero me imagino que algún otro diario también lo tendrá, porque le sacaron una fotografía a la camioneta Jeep sin patente que trajo y se llevó a Tobillino a declarar ante el juez Diego Amarante y al fiscal Claudio Navas Real. Así que ojo, porque circular con un vehículo sin patente, que aparentemente tiene algún vínculo con la mansión de Pilar, bueno, esta patente, este vehículo ha quedado ahí fotografiado y la verdad que bastante ruido hizo al respecto. Ayer, hablando de este tema, hubo declaraciones de Gregorio Dalbón, abogado de Tobillino, que dijo que no se preocupa tanto su defendido porque esta es una cuestión absolutamente política. No es una cuestión jurídica, dijo Dalbón, y se va a terminar arreglando políticamente. Y agregó, no con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina. Ante tamaña declaración, que involucra nada menos que a la secretaria general de la presidencia, que en ese momento estaba en Chile con su hermano, lo acompañó a la asunción de Kast, dijo, conmigo ustedes no tienen nada que arreglar, están en manos de la justicia, y si son culpables, tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin. Ese fin que hizo famoso justamente Adorni, todos los funcionarios ahora lo utilizan. Ella lo hizo a través de su cuenta de X. Clarín, Emiliano Russo, habla con una fuente, dice, del Ejecutivo. Dalbón dice cualquier cosa. Y Karina, reitero, conmigo ya no tienen nada que arreglar. Recuerda Clarín también que Gregorio Dalbón, que fue abogado de Cristina Kirchner, se le había hecho, el Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados le había hecho una multa de 300.000 pesos justamente por sucesivas faltas éticas. Había dicho, por ejemplo, que el fiscal Ramiro González era un coimero. Había dicho que la opinión del juez Casanelo le importaba un huevo. Bueno, por eso lo sancionaron. Así que ese es un tema que ha dado que hablar y que hoy nuevamente se va a poner arriba de la mesa cuando vaya el Chiquitapia al mismo juzgado. Y se presume que va a ser lo mismo. No contestar preguntas, etcétera, etcétera. Bueno, algo de economía. Ayer hubo una declaración de la Unión Industrial Argentina tras los ataques del presidente otra vez a Pablo Roca y a Javier Madárez Quintanilla en Nueva York. La UIA dijo que manifestaba su profundo malestar y preocupación por las palabras presidenciales que consideraban un agravio injusto y niegan que haya habido delitos o denuncias en la justicia. Y por supuesto que se sintieron conmovidos por este impacto en el clima de negocios, etcétera, etcétera. Expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Milei, en las que calificó a quienes defienden la industria nacional con expresiones que creemos injustas e infundadas, porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país. Agravio injusto del presidente. Ayer Sturzenegger en Nueva York también criticó a Paolo Roca.
Dice La Nación, Guillermo Iriart, que es el corresponsal o uno de los dos corresponsales de La Nación que cubrieron la Argentina Week. Sturzenegger dobló la apuesta. También criticó. Ayer en Estados Unidos, justamente en el Argentina Week, apareció un funcionario de los Estados Unidos, Jacob Helberg, subsecretario de Crecimiento Económico, y destacó en un diálogo con el con el viceministro de Economía, el potencial de la Argentina. La Argentina en el hemisferio occidental tiene mucho potencial porque está más cerca de casa, tiene muchas afinidades culturales con Estados Unidos y también cuenta con una enorme cantidad de recursos. Una manera de dar una manito. Y también Iriart, en La Nación, trae un resumen del discurso de Luis Caputo ayer. En el Bank of America, realmente hizo un muy buen discurso estrictamente macro de lo que es la Argentina hoy por hoy. Hoy finalizará, por supuesto, esto en Nueva York. ¿Qué hay detrás de la del freno a la designación de Diego Valenzuela? Dice Bernardo Vázquez en Clarín hoy. Bueno, la verdad que ahí está jugando la interna Bullrich-Valenzuela. Y justamente sobre Patricia Bullrich y sobre Manuel Adorni escribe nuestro colega Pablo de León, también en Clarín, su columna muy salpicada todos los jueves, El peronismo busca un outsider y las balas que pican cerca de Adorni. Eso habría que mirarlo con lupa porque está la interna expuesta con todo. Ayer en Expoagro se remataron 38.000 cabezas de ganado. Yo no conozco mucho de estas cosas, ni mucho menos del campo, pero dicen que fue un récord, 38.000 cabezas en un solo día. Patricia Bullrich justamente estuvo ahí, defendió las reformas, dijo que la industria está bien, habló de las retenciones y sostuvo, como ya se venía diciendo, que la industria está bien. Y estuvo Victoria Villarruel, que visitó la feria, habló del empleo, dijo que hay que apoyar a todos los sectores que generan trabajo y dejó una definición sobre las internas, de la cual ella también es parte. Son la vieja política. Eso fue lo que marcó Victoria Villarruel ayer en Expoagro. Hay una novedad de las empresas. Mercado Libre va a invertir 3.400 millones de dólares y dice que va a generar 1.900 empleos en diferentes áreas. Y con respecto a la asunción de Kast, ayer fue el acto oficial en Valparaíso. Hubo muchos presidentes, líderes de Estado, entre ellos el ecuatoriano Daniel Noboa y el rey Felipe VI de España, pero no Lula da Silva. Eso ha sido un bache importante. Para los habitantes del Gran Buenos Aires dejó de funcionar la línea El Halcón. Hoy con el número 148, Buenos Aires, Florencio Varela. Justamente en Varela, El Halcón, Defensa y Justicia, tomó los colores de la línea 148 desde que nació, desde hace menos de 20 años. Un dato más, por el aumento del petróleo suben vuelos hasta $200 y en aerolíneas hasta 50, dice una nota en Clarín de hoy.
y ya nos pasamos un minutito del final. Así que los invito a leer el resumen que vamos a hacer para la página web en un rato nada más, y para que nos acompañen mañana a partir de las 7 aquí en Periodismo a Diario. Chau y muchas gracias. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Desde Buenos Aires.